resumida de lo que son las contribuciones nacionalmente determinadas que establece el Ministerio del Ambiente, se menciona que es el impulsar la gestión integral del territorio con enfoque de paisaje, ¿no? Orientada a aumentar la resiliencia de los bosques frente al cambio climático y reducir la vulnerabilidad de las poblaciones locales. Aquí hay un aspecto que tenemos que enfatizar mucho, ¿no? Sobre todo esto de la reducción de la vulnerabilidad de las poblaciones locales frente al cambio climático y el potencial que tienen los bosques o el paisaje del ecosistema del bosque seco en cuanto a su resiliencia. El mismo fenómeno del Niño nos está demostrando cada cierto tiempo y cada vez con mayor frecuencia la capacidad que tiene el bosque seco de resiliencia, tiene una capacidad de regeneración muy importante, que es un elemento que tal vez no se ha tocado con suficiente énfasis. Consideramos al fenómeno del Niño como un problema, y no es un problema, es una ventaja que tenemos que aprovechar, que la naturaleza nos está brindando. Ya la doctora Bernet en la mañana, Nicole Bernet nos lo dijo, el bosque seco, el ecosistema seco nos está demostrando su capacidad de regenerarse, de volver a ser, inclusive de incrementarse. Sin embargo, tenemos un ecosistema que es sobreexplotado, como lo dijo ella en la mañana, y subutilizado. Esto significa que no estamos aprovechando suficientemente bien los recursos, los servicios que este ecosistema nos está brindando. Y en todo este contexto, precisamente, el proyecto ProBosque Yaica está desarrollando una serie de estudios, de propuestas que ya están concretizadas en algunos resultados muy específicos y que están siendo ya utilizados como herramientas, tanto a nivel de lo que es las regiones, como el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Agricultura y Riego, ahora Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. El contenido, la presentación que vamos a hacer en nombre del proyecto ProBosque Yaica tiene una primera parte que se denomina como control y vigilancia forestal y de fauna silvestre, la deforestación, problemas y tendencias, la Mesa Regional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre, y finalmente como lo que llamamos una actividad piloto de control y vigilancia regional comunitarios. Por favor, les agradecería que proyecten la siguiente lámina. Hay demanda muy grande, muy importante, cada vez requerida a niveles más específicos, más concretos y sobre todo actualizada y con un mínimo o un máximo de precisión en todo caso, ¿no? Que esto nos permite en todo caso un mejor conocimiento de lo que estamos hablando, de la oferta y de la demanda también que tenemos con relación a este ecosistema. Lamentablemente, el bosque seco durante las últimas décadas y tal vez siempre no ha sido un elemento, un componente al que se le ha dado suficiente importancia, prioridad a nivel nacional. Cuando hablamos de recursos forestales nos referimos fundamentalmente a la Amazonía, y hablamos de la Amazonía, la parte alta, la parte baja, los ecosistemas hidromórficos, etc. Sin embargo, el bosque seco representa en términos sociales, económicos, tal vez un ecosistema que tiene mucho más en una dinámica socioeconómica. Hay mucho más relación, hay mucho más interrelación, interdependencia
entre el bosque seco o el ecosistema del bosque seco, porque el bosque seco también tiene una serie de variables, una serie de parámetros, una serie de especificidades que hay que también comenzar a identificar y tener en cuenta. Por lo tanto, su conocimiento, su evaluación, su inventariación y su puesta en valor es algo que consideramos extremadamente importante. En este sentido, el proyecto ProBosque YAICA ha desarrollado ya lo que llamamos el mapa de bosque no bosque, es decir, un mapa de cobertura forestal frente a lo que no es bosque y donde pueden estar incluidos inclusive alguna vegetación de tipo matorral, de tipo arbustiva. En este caso se trata solamente del estrato arbóreo, lo que es el bosque en sí, para lo cual se han utilizado sistemas de mapificación o mapeo, ¿no? que actualmente ya están disponibles en los sitios web, tanto del Ministerio del Ambiente como del CERF. Este mapa nos ha permitido ya establecer con más precisión la superficie actual de la región norte. Inicialmente programamos desarrollar este mapa solamente para el departamento de Lambayeque. Sin embargo, hubo una demanda muy grande, muy creciente de otros departamentos o regiones que solicitaron también que se pueda hacer el mismo trabajo. Y por lo tanto, se ha hecho también el mapa bosque, no bosque, de Tumbes, de Piura y de Lambayeque, hasta el año 18 o 17. Y las regiones correspondientes quedaron o han quedado comprometidas a actualizar esta información a los años 18, 19. Y creo que ya tienen este trabajo bastante avanzado. Por ejemplo, en el caso de Lambayeque, la superficie que se obtiene del mapa bosque no bosque de ProBosque YAICA es de aproximadamente 520,000 hectáreas, ¿no? Estamos hablando de bosque. Y esto comparado con, por ejemplo, otros mapas, el mapa forestal del 95, del 75, el 2000, mapa elaborado por cuenta de la región Lambayeque, dan cifras superiores a los 700,000 hectáreas, porque están incluyendo formaciones que en el mapa bosque, de cobertura bosque no corresponden precisamente a esta definición de bosque no bosque. Sin embargo, es notorio que la tasa de deforestación, o sea, de pérdida de cobertura del bosque seco, es una tasa bastante alta, mucho más alta que la tasa de deforestación en la región amazónica. En la región amazónica, de acuerdo con los informes del Forest para el Forest Resource Assessment de la FAO, se habla aproximadamente o se estima tasas anuales de deforestación de 0.25 a 0.30% con relación a la cobertura actual. Si esto lo llevamos, este cálculo de porcentual de pérdida de la cobertura vegetal en el bosque seco de Lambayeque o en general del norte del Perú, estamos hablando de una tasa mucho mayor, que llega prácticamente al 1% de la cubierta total de bosque. Por lo tanto, la conclusión es que el bosque seco del norte está siendo bastante más agredido y hay una pérdida mucho más acelerada de cobertura que en el bosque amazónico. Este es un elemento que tenemos que tomar muy en cuenta. Y cuanto más pérdida de bosque tenemos, hay menos potencial, menos capacidad para que las poblaciones puedan hacer un uso adecuado, sostenible de tanto los bienes como los servicios que nos presta este bosque. Creo que fue Eliska que nos dijo la importancia de la relación bosque-agua. El bosque seco depende mucho y las condiciones de seguridad, de erosión,
disponibilidad de agua en todos estos departamentos depende mucho de la presencia del bosque y sobre todo en las partes altas de la cuenca, donde si bien la humedad atmosférica, la humedad relativa es bastante más alta, sigue esta parte de la cuenca alta conformando todo lo que es el bioma, el contexto del ecosistema del bosque seco. Entonces, aquí hay un potencial muy grande y yo creo que, por ejemplo, en el caso del Inventario Forestal Nacional, ya hay que comenzar a establecer estas relaciones de volúmenes, de stocks, de carbono, de especies, de frecuencias, de abundancias, etcétera, con relación al tema social, al tema económico. El inventario forestal, la evaluación forestal, tiene necesariamente que terminar en analizar estos aspectos de relacionamiento entre lo que es el bioma, el ecosistema y la población. El ecosistema no es aislado, está en una relación y una dinámica muy importante con relación a las necesidades, usos, costumbres y muchas veces también a la subsistencia de la población. Pasamos, por favor, a otro slide. La siguiente lámina. Sí, aquí ya entramos en lo que es el control y vigilancia. El control y vigilancia o el programa de control y vigilancia del CERFO, sobre todo, y de las regiones, es un programa de extrema importancia para monitorear, sobre todo, cuál es la evolución, cuáles las perspectivas que tiene el recurso forestal frente a un uso, a prácticas de aprovechamiento, a prácticas de extracción, a prácticas de manejo y también a prácticas que no son legales o formales, lo que se llama la tala ilegal, el comercio ilegal de bienes de flora y fauna de los bosques. Y en esto el programa ProBosque IAICA pues, se ha comprometido y está trabajando muy estrechamente tanto con las autoridades, los funcionarios del CERFOR como de las administraciones técnicas forestales, en especial en el caso de Lambayeque, donde está precisamente nuestro centro principal de operaciones. Entonces, estamos tratando de desarrollar precisamente estudios, herramientas que puedan ayudar a lo que es el control y vigilancia. Pero entendemos sobre todo que el control y vigilancia debe ser sobre todo un monitoreo para mejorar, un monitoreo, un seguimiento y el desarrollo de herramientas para superar problemas actuales de informalidad o ilegalidad. Yo creo que ya tenemos suficiente con aspectos de controles y sancionadores, ¿no? Esto ya está bastante desarrollado y hay un abundante marco legal que está funcionando con relación a esto. Entonces, queremos trabajar sobre todo en la vigilancia. ¿Puedo ver la siguiente lámina, por favor? Por favor, la siguiente lámina. Bien. En el trabajo que hicimos para el control y vigilancia, siendo el proyecto ProBosque IAICA digamos, un proyecto relativamente nuevo en la región de la costa norte y basado pues, también en los antecedentes, referencias secundarias, estudios, documentación y sobre todo del proyecto Algarrobo, que se ha mencionado en algunas oportunidades hoy en la mañana, pues esta idea de conocer mejor de todas maneras el ambiente, el contexto en el que estábamos trabajando. Y precisamente se presenta un caso, el caso del Chaparrí, del área de conservación privada del Chaparrí, donde seguramente todos ustedes han escuchado los serios problemas sociales, económicos, hasta de orden penal que se han presentado con relación al Chaparrí, que es
fue la primera área de conservación privada a nivel nacional y que supera los 30 y tantas mil hectáreas. Es todo un hito. Sin embargo, durante la década anterior y parte de esta década, se desarrollaron, mejor dicho, una serie de actividades que estaban muy vinculadas a hechos informales, hechos ilegales y hasta criminales, por decirlo así, porque hubieron serios problemas, digamos, de orden judicial, de orden policial, ¿no? De invasiones, de talas, de incendios, de quemas, que estaban avanzando en una forma muy acelerada en la destrucción o en la degradación de esta área del Chaparrí. Entonces, conocer mejor la problemática del Chaparrí, consideramos que nos ayudaba muchísimo a conocer también el contexto de la total de la región, porque era muy representativo. Lo que sucedía en Chaparrí era precisamente una repetición a una escala determinada de lo que está sucediendo a nivel de la región. Es así que se decidió elaborar lo que llamamos el estudio de caso. Actores inmediatos a nivel de las dirigencias de la comunidad, diferentes grupos de interés con el FEMA, con la Fiscalía de Medio Ambiente, con la policía, con el Poder Judicial, la región, la Gerencia de Recursos Naturales, la SUNAT, etcétera. Todos aquellos que realmente siguen teniendo, digamos, una importancia muy relevante en esta problemática, ¿no? Esto nos ayudó muchísimo a conocer esta problemática que consideramos que estaba repetida en una forma muy amplia a nivel de la región. Y nuestra conclusión fue de que había un problema de gobernanza. La gobernanza es un tema que ya hemos visto en el desarrollo de este magnífico congreso macrorregional del Bosque Norte. Nicole Bernet ya lo ha mencionado muchísimo y también otros expositores y panelistas. Y entendimos que el problema era un problema de gobernanza. No había un seguimiento, un monitoreo y una implementación estricta de lo que era el plan maestro de implementación que estaba obligada la ACP del Chaparrí, cosa que se estaba repitiendo también en otros contextos. Y ahí fue que comenzamos a hacer, digamos, un trabajo de muy intenso de relacionamiento, de discusión entre los diferentes actores, sobre todo a nivel de la dirigencia de la comunidad y los grupos de interés que dentro de área de evaluación prestaba, con la participación de todas estas instituciones que ya en alguna forma formaban parte de una mesa de diálogo del Chaparrí y que fue finalmente el origen y la base sobre la cual sustentamos la creación, la implementación, el desarrollo de la Mesa Regional de Conservación de Bosques de Lambayeque, que es el tema o el resultado inmediato que obtuvimos. Se logró solucionar en muy buena parte, diría yo, toda la problemática interna del Chaparrí. Hace 2 o 3 años que ya no se escucha de problemas serios. Yo creo que la dirigencia lo han entendido muy bien, los organismos de supervisión y de trabajo y de apoyo de asistencia lo han entendido también muy bien. Ahora hay un trabajo bastante más fluido, más directo y efectivo, eficiente en lo que es la conservación y el manejo de los bosques del Chaparrí, que también se están extrapolando a nivel regional. Entonces ahí es donde se decide ya que había suficiente información, había suficiente experiencia para la creación de la Mesa Regional
de control y vigilancia de forestal y de fauna silvestre de la región Lambayeque. Se convocan a estos mismos eh, actores, ¿no? De acuerdo con la legislación actual, creo que el artículo 142 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, bajo la coordinación o la Secretaría Técnica del CERFOR, participan el OSINFOR, el SENAP, el GORE, el FEMA, la Policía, el Ejército, la SUNAT, el ANA, la Capitanía del Puerto, y otras organizaciones que han sido convocadas también para participar. Y con muy buena voluntad y capacidad, esta mesa ha venido funcionando en forma muy eficiente. Sus funciones son las de coordinación entre los actores a nivel regional, coordinación entre los niveles nacional y regional y decisiones estratégicas de acción e intervención, tal como otras mesas regionales que también han precedido a la de Lambayeque y que nos sirvieron también de experiencia. Hemos hecho un seguimiento, tanto la mesa regional de control y vigilancia de Ucayali y San Martín, sobre todo, ¿no? Luego ya se han formado otras mesas regionales, inclusive en el norte, en el caso de Piura, tenemos otras mesas regionales, control y vigilancia de Madre de Dios, en Loreto, etcétera. Entonces, esto es un programa que va creciendo, pero lo importante en el caso de Lambayeque es la aproximación, digamos, o el trabajo, la estrategia participativa y de lo que se llama el bottom-up, de abajo hacia arriba, desde los actores principales en el campo hacia decisiones que muy coordinadas, muy bien elaboradas y con desarrollo de una sinergia muy importante con las autoridades regionales o nacionales. La siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina. Hola. Gracias. La mesa regional, lógicamente, todas las mesas requieren de un mecanismo, de un sistema operativo que lo llamamos protocolo. El CERFOR, hace unos 2 años atrás, un poquito más, comenzó a trabajar precisamente a través de unas consultorías con el programa de DCI y el PNUD para el desarrollo de una propuesta nacional de protocolo para las mesas regionales. Hay informes sobre el particular que han sido tomados en cuenta por la mesa regional de Lambayeque para incluir todos los aspectos y la estructura, la composición de lo que es el protocolo nacional o la propuesta de protocolo nacional, que me parece que ya está formalmente digamos, un mecanismo operativo muy importante, útil y absolutamente indispensable, tiene como diferentes partes o elementos que la componen. La detección del hecho. ¿Cómo se detecta un hecho? Hay una alerta temprana, hay un aviso, hay una participación informativa de la población por iniciativa eh, directa, en coordinación directa con el CERFO, la Dirección General de Información y Control, también del CERFO, la Unidad de Monitoreo Satelital y la ATF. Una vez detectado el hecho, se elabora en todo caso un reporte inicial, un reporte que está relacionado con el reporte de denuncia del hecho, cómo se cometió, dónde, información básica de mucha importancia. Pero este reporte tiene que ser verificado y verificado sobre todo a nivel de campo,
¿no? Entonces hay formas que ya están establecidas en el protocolo de cómo relacionarse con los demandantes, con la fuente original de información y hacer una evaluación de campo, una verificación, perdón, que luego se convierte en una evaluación. Esta evaluación determina si el hecho es muy importante, es grave, es menos grave, es de gran dimensión, etcétera. Y finalmente una etapa de denuncia y sanción, que puede terminar simplemente en una decisión administrativa o una decisión judicial con la intervención tanto de la policía como del Ministerio Público y el Poder Judicial. Ahora, aquí dentro de todo este protocolo hay una parte muy importante, que es lo que llamamos la alerta temprana y el monitoreo o trazabilidad. Entonces, todos estos eventos tienen que ser acompañados o seguidos en una forma permanente y no dejarlos simplemente al azar, a denuncias que pueden provenir por iniciativa de algún poblador o una entidad, sino hay un sistema que se compromete y desarrolla una actividad permanente en el tiempo y en el espacio. Esto nos da lugar al uso de herramientas como imágenes satelitales, imágenes de radar, sistemas también ya de Internet, del mismo WhatsApp, y está muy bien organizado. En el caso de Lambayeque funciona a la perfección. Hemos visto cómo hay una rápida interrelación y comunicación. Por ejemplo, en el caso del CERNAM con el CERFOR, en cuestión de prácticamente de minutos, hace un año atrás, donde se produjo un nuevo incendio en el bosque de Pomac, y a todos los integrantes de la mesa regional estaban enterados y en pocas horas estaban presentes en el área haciendo el control de este incendio y produciendo un informe. Esto en este aspecto, el proyecto ProBosque Yaica entonces ha desarrollado también una herramienta que está como la forma de detección de la pérdida en la cobertura, de la cobertura forestal o la cobertura del bosque. Por favor, si pasamos a la siguiente imagen, a la siguiente lámina. Sí, en esta cobertura, entonces se han desarrollado esta herramienta utilizando imágenes de el satélite Sentinel-1, Sentinel-2, que nos permiten hacer un monitoreo con una frecuencia de pocos días, aproximadamente 5 a 7 días, se pueden ir controlando los diferentes cambios. En la imagen que ustedes ven aquí se puede notar en diferentes colores. Por ejemplo, el rojo es lo nuevo que está apareciendo en esta imagen comparada con un año anterior. El amarillo, el celeste, el azul, son también huellas o cicatrices, como también le llaman los fotointérpretes, que nos están indicando lo que existía en periodos anteriores, que puede ser un mes atrás o una semana atrás o un año atrás. Entonces ahí tienen la gran ventaja estas imágenes de permitirnos hacer una evolución creciente y temporal y espacial de los incrementos en la pérdida de la cobertura. Esto está siendo ya, ha sido formalmente adoptado, aceptado por el CERFOR, y el CERFOR está en este momento ya en un proceso de divulgación y de expansión del uso de esta herramienta. Para todo esto era importante también identificar, o es importante identificar los roles que deben cumplir las diferentes instituciones. Por ejemplo, el origen del problema. ¿Qué instituciones deben participar en la alerta temprana, en la información, en el control y vigilancia? También, por ejemplo, en el caso del transporte, en el caso de las guías,
en el caso de la comercialización y finalmente en el destino de los productos que pueden estar saliendo del bosque que ha sido talado en forma sea formalmente o oficialmente, que quiere ser controlado, sobre todo a través de la guía forestal, que es un tema que también estamos trabajando en este momento para lo que vamos a ver en la siguiente lámina, por favor. Sí, aquí en lo que llamamos la trazabilidad de uno de los productos más importantes del bosque seco, que es sobre todo el carbón, la leña, ¿por qué no? También es un producto de gran importancia. Estamos viendo que el principal producto, digamos, de interés económico del bosque seco es el carbón. Ese carbón es muy demandado por su alta calidad, potencial calorífico que tiene en los mercados de Lima, del norte y de todo el país, sobre todo en las pollerías, en las bracerías, etcétera. Entonces, hay mucho problema en los controles que tienen el comercio y el transporte del carbón, ¿no? Y para ello, se identificó que uno de los problemas era la identificación propia, un buen volumen de carbón vegetal en base a especies no forestales, o sea, frutales, que generalmente hay quienes, transportistas y comerciantes, aprovechan para disfrazar el carbón de algarrobo como carbón de frutales. Entonces había la necesidad, y esto no había un mecanismo, una forma o un procedimiento de identificar. Entonces trabajamos con la Universidad Nacional Agraria, el CERFOR Lima, el CERFOR, el APF de Lambayeque, en un curso de capacitación, de un trabajo muy rápido de investigación para saber identificar rápidamente a nivel de muestras pequeñas que pueden salir de los camiones de transporte, lo que es algarrobo de otras especies. Porque lo importante en este momento era diferenciar y es diferenciar el algarrobo. Las otras especies también van a seguir el mismo curso, pero lo importante era solucionar este problema. Y ya se ha logrado una metodología, digamos, con uso de sistemas de macroscopía, simplemente el uso de una lupa relativamente simple, de 10, de 15 aumentos, identificar por la estructura de la composición de los tejidos, de las células de la madera, rápidamente informa clara de algarrobo y de lo que son otras especies forestales o de frutales. Y esto, como repito, vamos a seguir trabajando para poder también identificar otras especies. El asunto no queda ahí, sino que también se ha trabajado y estamos trabajando en la elaboración de eh, un aplicativo en forma digamos virtual de uso en sistemas virtuales para hacer el desarrollo de una nueva guía forestal que incluya, aunque el actual incluye el carbono, pero el carbón vegetal, pero no lo diferencia en cuanto a especies. Tiene además el tema y información llega en kilos, etcétera. Entonces, en esta nueva guía forestal se trata de especificar con mucho mayor detalle los orígenes, las especies, los factores de conversión y finalmente las unidades que utiliza el carbón. En principio, esto es un piloto, es un prototipo que se está elaborando y ya estamos en la fase final. Es una cuestión de 2 o 3 semanas más para que este aplicativo ya se lance como prototipo en un proceso de validación que esperamos que para fin de diciembre
o principios de enero esté listo, que incluye inclusive, bueno, incluye una fase de capacitación, una fase de entrenamiento. El uso de esta nueva guía que estamos desarrollando a través de este aplicativo que va a ser posible utilizar a nivel de una PC, inclusive lo estamos adaptando para un teléfono móvil o smartphone y que tiene una estructura muy similar a la guía normal que actualmente se utiliza, con estas diferencias de aproximación de detalle que ya les he mencionado. Por favor, la siguiente lámina. Bien. Eh, un último aspecto que estamos trabajando y que es de extrema importancia es lo que llamamos la actividad piloto en el manejo forestal sostenible, que es precisamente nuestro objetivo central. Estas herramientas del monitoreo, estas herramientas de la aplicación, de la identificación del carbono, de la trazabilidad, etcétera, son herramientas que forman parte de todo un contexto, de todo un complejo de propuestas que nos van a servir para desarrollar manejo forestal sostenible, la conservación del bosque. El objetivo es la evaluación de los bosques, selección de sitios prioritarios, extracción sanitaria, le vamos a explicar a qué nos referimos, fabricación de carbón vegetal y otros, y transporte y comercio. En la última década y de repente un poquito más de la década actual, se ha declarado una plaga muy importante en el algarrobo. Se han hecho estudios desde hace algunos años atrás, la Universidad de Piura, la Universidad de Lambayeque, en Trujillo, ha habido entidades de investigación que también han trabajado, por ejemplo, eh, la, el sistema de sanidad agraria, ¿no? Que ya también ha hecho estudios sobre la superintendencia de sanidad agraria, que ha hecho estudios sobre las características, la importancia y el impacto de esta plaga que está diezmando, que está trayendo como consecuencia un alto porcentaje de mortalidad en el algarrobo. Hay áreas que ya han sido detectadas que tienen porcentajes altísimos de mortalidad que superan fácilmente el 50 o 60% de los árboles de algarrobo. En otras zonas, en otras áreas es menor. Y esto se concentra mayormente en Olmos, donde estamos también concentrando nuestra actividad. Entonces aquí se presenta un problema ambiental, un problema social. Hemos visto que hay una reducción significativa de las poblaciones de algarrobo y al mismo tiempo hay una mortalidad muy grande. Esto está generando problemas serios socioeconómicos. Las poblaciones que tienen menos recursos en cuanto a cobertura, en cuanto a superficie y también menos recursos debido a la mortandad que estamos viendo. El doctor Carlos Reiner y el ingeniero Roberto Cometer de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, en una consultoría para el MINAM, precisamente han hecho un estudio muy preciso, muy detallado y que pone en evidencia el peligro de esta situación. Entonces, las poblaciones están cada vez menos tienen menos recursos, menos posibilidades de seguir, inclusive subsistiendo a partir del uso, del aprovechamiento sostenible del bosque seco y sobre todo en este caso particular del algarrobo. Entonces se está trabajando con la comunidad de Santo Domingo en Olmos para hacer en primer lugar una evaluación, ya se está terminando la evaluación del estado actual de un plan de manejo piloto en un sector prioritario que nos va a servir como unidad digamos, prototipo para el desarrollo de un plan de mucho más amplitud y que está contando felizmente con un apoyo muy importante de la misma población, de la dirigencia y de las autoridades
del CERFOR y del gobierno regional en Lambayeque. Entonces, la idea es desarrollar toda la cadena. ¿Cuántos árboles muertos hay? Para hacer lo que llamamos una saca sanitaria, porque no se puede realmente también mantener esta situación de mortandad que son definitivamente un foco infeccioso que se está propalando en mucha parte. Por lo tanto, hay urgencia de extraer los árboles muertos, infectados, y que al mismo tiempo sean aprovechados en la mejor forma, la forma más eficiente posible para convertirlos en productos que tengan un valor en el mercado. Actualmente el único producto prácticamente donde mucha gente piensa es el carbón, pero la madera del Prosopis pálida es una madera que puede tener un valor mucho más allá que el carbón. En todo caso, hay que mejorar la eficiencia de producción del carbón. Actualmente se producen 250 kilos aproximadamente de carbón por metro cúbico de Prosopis o de algarrobo, cuando en hornos mejorados podría ser mejor. Además, un carbón también mejorado, productos de la madera para artesanía, que pueden tener un valor agregado mucho mayor que el carbón. Yo creo que el carbón seguirá siendo un tiempo todavía importante como un producto principal, pero tenemos que ir evolucionando, tenemos que ir trabajando muy fuerte para que las poblaciones puedan usufructar en una forma mucho más eficiente, efectiva, de los productos del bosque y de los servicios que esto está, que tienen como potencial. Entonces, este es un aspecto que ya está en una fase bastante avanzada, el desarrollo de toda esta cadena. Se han elaborado manuales de cómo hacer el aprovechamiento, el inventario, el desarrollo de la cadena productiva, etcétera. Y estamos trabajando también en un manual de trazabilidad de toda la cadena de producción del carbón vegetal, ¿no? Y creo que con esto estaríamos completando todo el círculo o el circuito necesario para ir de lo fundamental, de lo básico, de la información inicial, hacia una propuesta de manejo forestal sostenible del ecosistema, donde no se están inventando muchas cosas nuevas, sino que también estamos utilizando información muy útil que nos están dejando los diferentes estudios, especialmente del proyecto Algarrobo. Y tenemos que agradecer nuevamente al gobierno regional de Lambayeque y en general a los gobiernos regionales de la costa norte, a las autoridades del CERFOR en Lima, a las comunidades, a los diferentes actores, porque realmente hemos encontrado un ambiente muy propicio, de muy buena voluntad para salir adelante con esta propuesta de poner en valor los bienes y servicios del ecosistema forestal. Muchas gracias.